Bienvenidos. No sabemos si es su primera Agile Talks con nosotros, pero pues este es un espacio que abre Scrum México para hablar de temas de agilidad, temas que están en tendencia. Y el día de hoy pues vamos a hablar de Kanban, pero desde un punto de vista muy específico y filosófico, porque cuando andábamos platicando Alex y yo en diciembre de qué haríamos este primer Agile Talk del 2021, pues salió un poco la parte de qué será primero, el huevo o la gallina, qué será primero, ¿no? Las interacciones o las herramientas. Si bien el manifiesto ágil nos dice que, bueno, individuos e interacciones sobre procesos y herramientas, no podemos evitar que en cualquier organización hay procesos, escritos o no escritos, se sigan o no se sigan, pero hay procesos y también hay herramientas y son un muy buen sustento y han sido muy buenos vehículos para el cambio, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando llegan estas nuevas formas de trabajo y nos dicen, sí, está muy bien el proceso de herramientas, pero tenemos que darle más peso a las interacciones, cómo esto se va conectando? Y de esto, pues va a platicarles Alex el día de hoy y platicándoles un poco para que lo conozcan. Igual él ya dirá más cosas de él mismo, pero bueno, es ingeniero en sistemas computacionales, tiene una maestría en administración de negocios. Nos consta a todos los que lo hemos escuchado que es súper apasionado por la agilidad empresarial y creo que parte de este apasionamiento es porque ha visto resultados, ¿no? Cuando te apasionas con algo es cuando generalmente ves que funciona, que ves que te da resultados y te apasionas porque más gente lo conozca, te apasionas porque más gente lo pueda utilizar. Está muy comprometido, por ende, a ayudar a las personas, a los equipos y a las organizaciones a entregar valor de forma predecible a un ritmo sostenible. Aparte de ser speaker y conferencista, pues también es instructor, también se encarga de equipos, ha entrenado a más de 1,000 participantes en marcos de trabajo ágiles. Como agilistas tiene más de 8 años de experiencia. Y como líder de transformación ágil tiene también más de 3 años. Es instructor y coach certificado por Kanban University. Y él nos va a platicar de este tema el día de hoy. Alex, bueno, aparte, bueno, ya les dirá Alex, pero algo muy importante que deben de saber, Alex es geek, muy geek, fan de Star Wars, ¿no? Entre otras cosas geeks que también le gustan mucho. Y como siempre, Alex, muchísimas gracias por estar con nosotros. Acá, saludos, ya saben, de siempre. Baby Yoda. Los saluda, como siempre. Aquí atento, Alex. El Baby Yoda es fan de Alex. Siempre, no se pierde ninguna de sus intervenciones. ¿Verdad, Alex? Súper, súper. Sí, 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 en primer lugar, ahí está, Está. acompañándonos. Muy bien, entonces pues vamos a comenzar. También explicarles cómo va a ser la dinámica para la interacción. Aprovechen mucho a Alex, aprovechen para preguntar, para filosofar, porque este tema de interacciones, procesos, individuos, herramientas da para mucho. Entonces, por favor, vayan poniendo sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas y al final de la charla vamos a ir rescatando algunas para que Alex nos vaya compartiendo las respuestas. Y también se vale aportaciones en el chat. Si ustedes han vivido, quieren recomendar algo o hay algún pensamiento, reflexión respecto a este tema, por favor también váyanlo compartiendo en el chat para que todos aprendamos. Y sin más preámbulo, Baby Yoda y yo le damos la entrada a Alex. Buenísimo. Y Muchas bienvenidos a gracias, todos. Vale. Muchas gracias y saludos a todos, gracias por conectarse. Dos pequeñas cosas que deben de saber de mí. Una, soy super Kanban lover, así es que si me empiezan ahí a escuchar mucho sobre Kanban y demás, es porque realmente estoy apasionado por eso, pero hay una razón detrás, ¿no? Kanban University cree en 3 cosas, y esas 3 cosas es que todo lo que hagamos tiene que ser basado en evidencias, que hay muchos marcos que sustentan eso, hay casos de estudio ahí por ahí escritos. Pero también a mí hay 2 cosas que hacen mucho sentido conmigo, ¿no? Todo lo que hagamos tiene que ser pragmático y accionable, porque al final estamos en las trincheras, ¿no? Y es una de las cosas que a mí me gusta un poco hablar de mis experiencias, ¿no? O sea, no soy un agilista teórico, estoy en las trincheras como muchos de ustedes,
Y a veces los marcos de trabajo nos dicen cosas muy bonitas desde la teoría, pero cuando las quieres aterrizar y cuando estás en un contexto muy específico, a veces no nos ayudan tanto. Entonces, lo que he preparado para ustedes el día de hoy es tratar de traducirles una experiencia o transmitirles una experiencia, pero sobre todo que sea pragmático y accionable, que haya cosas que ustedes se puedan llevar y que puedan tomar de esta charla y que les puedan servir para librar esas batallas que seguramente están librando en sus contextos. Entonces, sin más preámbulo, comparto mi pantalla. Por favor, díganme si la ven. Espero que sí la estén viendo. Nos estás presumiendo un coche. Ups, perdón. Si eso querías, pues ya lo lograste. Perdón. Ese es con el que salgo a dominguear ahí Sí, casualmente. exacto. Es por el que va al Oxxo, porque Nada en más pandemia ahí. es el único lugar donde podemos ir. A ver, ¿ahí se ve? Ya, ahora sí, ya está. Perfecto, un pequeño disclaimer. Seguramente me voy a ir al infierno de los agilistas cuando toque este tema de individuos e interacciones sobre procesos y herramientas, porque muchos de nosotros sabemos que esto viene del manifiesto ágil, ¿no? Pero antes de entrar en materia, hay una frase que me ha acompañado por lo menos los últimos 5 años de mi vida y me encanta y quisiera que se la llevara, ¿no? Yo nunca pierdo. O gano o aprendo. Ese es el mindset que si tú vas con ese mindset a todo lo que hagas, pues nunca vas a perder, ¿no? O ganas o aprendes, entonces no hay más. Entonces, como ustedes saben, existe una cosa escrita desde el 2001 por un grupo de personas que se conoce como el Manifiesto Ágil, ¿no? Y seguramente muchos de ustedes reconocen este manifiesto, seguramente muchos de ustedes lo promueven, están súper enamorados de él, creen en él, que nosotros sabemos que en las transformaciones pues, es más importante la parte cultural y yo creo que esta intención, este manifiesto lo que describe es cómo nos deberíamos de comportar en una organización, ¿no? Pero hay una que me llamó por lo menos mi atención en el último par de meses, y es esta de individuos, interacciones sobre procesos y herramientas, ¿no? Hay muchos agilistas que creen, ¿no? Que los procesos y las herramientas tendrán que salir de la foto y que es más importante las personas y cómo interactuamos. Pero en el contexto en el que estamos ahorita de COVID, la verdad es que los procesos y las herramientas cobran una relevancia importante. No quiero decir que sustituyen a las personas y las interacciones, pero sin duda creo y todos reconocemos que cobran una relevancia ahora que estamos trabajando de forma remota. Entonces, la historia que los voy a escribir, cuando estuve pensando cómo poder transmitir esta historia, la verdad es que me sentí como en la película Depredador, ¿no? Cuando van bajando estos militares, ¿no? Con un objetivo o una misión y después descubren que realmente esa misión tenía un lado B, ¿no? Así yo aterricé hace un par de meses a una organización. Y entonces vamos ahí avanzando en la organización y por lo menos yo tenía en mi cabeza individuos, interacciones sobre procesos y herramientas y eso es lo que tengo que fomentar y de alguna forma tengo que buscar este cambio de chip, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando no existen? O sea, existen personas sin duda, pero la forma en la que interactúan no es la mejor y evidentemente no hay un proceso y hay herramientas tal vez de colaboración como le hace Teams, ¿no? O Zoom o la herramienta de colaboración que estén utilizando, pero no hay un proceso como tal, ¿no? Y no hay una herramienta realmente que te ayude a entender qué es lo que estás haciendo. Entonces, de pronto, yo me sentía así, ¿no? Por lo menos la primera semana me sentía así, ¿no? Le disparas a todos, todo el mundo se dispara creyendo que estás matando algo, que estás logrando algo, pero lejos de lograr algo, cuando terminas de disparar, dices, y le dimos, logramos algo, después de tanta conversación, de tanta interacción, de tanta colaboración, así decirlo, logramos lo que queríamos lograr. Y por lo menos la primera semana, la verdad es que yo quiero comunicarles que en mi contexto no habíamos logrado absolutamente nada. Y una de las razones por las cuales no habíamos logrado absolutamente nada es porque justamente estábamos intentando interactuar de la mejor forma, con el mejor espíritu, pero cuando no tienes un proceso, y cuando no tienes las herramientas adecuadas para poder lograr ese objetivo, yo me sentía así, ¿no? Disparándole a todos lados y no logrando absolutamente nada. Y nos dice nuestro buen amigo Edward Deming, ¿no? Que un sistema malo prácticamente puede, vamos a decir, no quiero decir destruir,
pero sí derrotar a una persona con buenas intenciones todo el tiempo, ¿no? Entonces, teniendo esto en mente, tratemos de repasar un poco cuál es el objetivo de Kanban y sabemos que Kanban emana de Lean, ¿no? Entonces, cuando hablamos de Lean, vamos a recordar que lo que estamos buscando es un enfoque sistémico, ¿vale? Tenemos que entender a todo el ecosistema que está interactuando para poder lograr un objetivo, y lo más importante es que queremos identificar, sobre todo, cuáles son las fuentes de desperdicio que hay en nuestra intención de colaboración o de interacción entre personas. Porque al final lo que el cliente espera es valor, que le entreguemos valor, ¿no? Y entonces podemos entender también otro concepto que es clave para Kanban, que es flujo, ¿no? Y cuando hablamos de flujo, realmente intentando expresar es que hay un movimiento de valor a través justamente de ese proceso, ¿no? O de ese sistema, es decir, lo que fluye a través de ese sistema deberían de ser unidades de valor. Entonces, hay que tener muy claro que en Kanban tenemos principios, ¿no? En el método Kanban tenemos 3 principios que deben de guiar el comportamiento que ustedes tienen de cara a un reto como el que yo estoy enfrentando, ¿no? Un reto en donde hay personas que están intentando colaborar de la mejor forma posible con algunas herramientas de comunicación, pero ¿cómo introducir cambio, no? Y entonces en Kanban tenemos 3 principios rectores para poder introducir este cambio. El primero de ellos es comenzar con lo que estás haciendo ahora. Y este es un principio que lo que va a hacer es que va a desactivar cualquier bomba de resistencia que haya cuando intentas, por ejemplo, en una organización que lleva durante algunos meses luchando por tratar de entregarle valor al cliente y que no ha logrado ese objetivo, cuando llegas a ese punto y cuando aterrizas justamente a esa misión, te das cuenta que si en ese momento quieres cambiar muchas cosas, lo único que vas a generar es entropía, no vas a empezar a generar resistencia. ¿Por qué? Tú a una persona cámbiale su rol y dile que ya no eres project manager, ahora eres un scrum master, ¿no? O tienes un elemento de tu equipo de desarrollo y tal vez es un technical leader y lo tratas de promover a otro rol, ¿no? Como el de scrum master. Entonces, esta persona indudablemente te va a preguntar, bueno, ¿y ese rol con qué se come y de qué soy responsable? Entonces, en Kanban tenemos este principio en donde comienzas con lo que estás haciendo ahora a través del entendimiento de qué es lo que estamos intentando lograr, como hoy existe, y respetando roles y responsabilidades. Ya nos decía Vane, a lo mejor explícitamente no hay un proceso, pero sí implícitamente estamos intentando tratar de lograr algo de cierta forma, ¿no? Y esto para el cliente es muy importante porque al final lo que el cliente espera es que lo que sea que hagamos, ya sea desarrollo de software, migraciones a la nube, o estemos hablando de un área de negocio, lo que queremos es que lo que sea que estemos haciendo podamos reproducir ese resultado de forma consistente, ¿no? Cuando hablamos de consistencia, hablamos de predictibilidad. Y entonces, para poder lograr esto, necesitamos entender y acordar qué es lo que debemos de mejorar y por qué. Si no logramos justamente detonar esto, agreement, logramos detonar esos acuerdos, no importa lo que quieras hacer de tu trinchera, ¿no? Bajas a la misión, te sientes Arnold Schwarzenegger, ¿no? Y dices, no, ¿sabes qué? Yo voy a resolver esto en esta organización porque, no sé, estoy bendecido por el manifiesto ágil y por los tazos que tengo, va a ser muy difícil introducir cambio, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que traté de hacer yo después de la primera semana en donde prácticamente aterricé a esta nueva misión y sentía que disparábamos a todos lados y no lográbamos nada? Es tratar de lograr un acuerdo, ¿no? ¿Cuál era el acuerdo? Todos coincidimos en que nos falta transparencia, que no tenemos transparencia y visibilidad de lo que estamos intentando gestionar y que esa falta de transparencia y visibilidad nos está llevando a no interactuar de la mejor forma posible. Y entonces, ahí es donde viene el siguiente principio de gestión de cambio que existe en Kanban, que by the way, muchos no saben que tenemos principios de gestión de cambio, pero sí los tenemos, y es tratar de fomentar actos de liderazgo en todos los niveles, ¿no? ¿Por qué? Porque al final del día, si no existen personas que reconocen y que digan, vamos a hacer algo al respecto, tratemos de influir de forma positiva en un equipo, tratemos de proponer una nueva forma de trabajo, pues esto no se va a mover por sí solo, ¿no? Es decir, no porque hayamos tomado un curso de Kanban o de Scrum o de lo que sea, vamos a llegar y sin hacer nada por arte de magia, como ya tomé el curso, entonces esto va a funcionar, ¿no? No, necesitamos un acto de liderazgo en donde como equipo, pues tenemos que reconocer los retos que tenemos enfrente y tratar de hacer algo en ese sentido. Entonces, con estos 3 principios rectores de gestión de cambio, pues lo que intenté hacer en ese contexto que les acabo de describir, pues ahora es introducir prácticas. Que, by the way, Kanban, el método Kanban es el único método que describe prácticas claves y claras que te pueden ayudar en cualquier contexto, y en el contexto en el que les voy a situar no es de desarrollo de software. Esta vez les voy a hablar de un contexto de migración de servidores a la nube.
¿no? Y la primera práctica de Kanban, que ustedes conocen bastante bien, es visualizar el trabajo en progreso. Ahora, para poder visualizar el trabajo en progreso, tenemos que entender que si no tenemos la capacidad de escribir lo que estamos haciendo como un proceso, realmente no tenemos idea de lo que estamos haciendo. Y eso es una declaración muy fuerte, ¿no? Porque otra vez entra en choque cuando hablamos de proceso y cuando hablamos de interacciones. ¿Por qué? Porque seguramente a muchos de nosotros nos tocó vivir en el contexto en donde procesos servían simplemente para obtener una certificación y tener una documentación que nadie le hacía caso hasta que llegaba un auditor o una regulación o queríamos perseguir algún tipo de certificación a nivel organización. En ese momento entonces salía alguien, dueño de un proceso, trataba de describir las cosas, pero realmente nunca lo seguíamos, ¿no? Entonces, de ahí viene yo creo un poco el estigma de que proceso es una palabra mala, ¿no? Y yo quiero un poco, insisto, sé que me voy a ir al infierno de la agilidad, pero yo quiero poner sobre la mesa que si, como dice Deming, ¿no? Si no tenemos la capacidad de escribir lo que estamos intentando lograr, entonces realmente no sabemos lo que estamos. Ahora, cuando hablamos de visualizar el trabajo en progreso, tenemos que, una vez que entendemos cuál es el flujo justamente de valor de lo que estamos intentando lograr, pues tenemos que tener la forma de visualizarlo, ¿no? Y entonces aquí, por ejemplo, ven las diferentes fases que nosotros estamos intentando seguir para poder entregar valor. Ahora, ¿cuáles son las unidades de trabajo? Y este es un aspecto fundamental en Kanban. No solamente es descubrir cada una de las etapas que seguimos para poder lograr algo, sino cuáles son las unidades de trabajo. En este contexto, lo que fluyen son servidores, porque esos servidores es lo que estamos intentando migrar, por ejemplo, hacia la nube, ¿no? Ahora cada vez más las organizaciones están reconociendo de los beneficios de poder tener infraestructura en la nube o plataforma en la nube o software en la nube. Y entonces, en el contexto en el que estoy platicando, pues lo que fluye a través de este sistema son servidores que estamos intentando migrar. Otra cosa que me pareció genial de lo que estamos haciendo ahora es que si se dan cuenta, estas etapas corresponden a una etapa de lo que en Kanban conocemos como el upstream del flujo, es decir, la parte de arriba. Aquí estamos hablando de todo lo que fluye para tratar de prepararnos de cara a una migración. Es como un funnel, ¿no? Es un funnel donde estamos descubriendo y diseñando cuáles son los servidores que queremos migrar a la nube, cómo tenemos que preparar todos los objetos de cara a esa migración, las validaciones que hay que haber, y todo eso lo tenemos que tener listo para migrar. Entonces, el punto de compromiso que estamos viendo aquí es desde qué punto nosotros hacemos pull de este servidor, lo metemos al proceso y cuál es el punto de salida desde el punto de vista proceso para este equipo de trabajo, porque después hacia aquí hay otro sistema. Hay otro sistema que se encarga justamente de hacer el rollout del servidor y después de poner este nuevo servidor en operación y tiene una etapa de mantenimiento, ¿no? Ahora, muchos de ustedes seguramente estarán pensando, oye Alejandro, ¿esto no es Waterfall? Y la respuesta es no, porque en Waterfall lo que haríamos de forma tradicional sería justamente tratar de descubrir todos los servidores que queremos migrar a la nube y después intentarlos migrar. Eso es Waterfall, ¿no? Aquí realmente lo que estamos haciendo es, y ahorita voy a hablar de la siguiente práctica, es limitar el trabajo en progreso. Entonces, en el contexto de este ejemplo que le estoy dando, lo que nosotros hemos definido es un constant WIP limit, es decir, un WIP limit constante. Si ustedes no están limitando el trabajo en progreso que tienen, realmente no tienen un sistema pool. Si no tienen un sistema pool, no están haciendo realmente, no le están sacando provecho a Kanban. La capacidad es finita y no voy a cansar de decirlos, de externar esto, ¿no? Así como entendemos que los servidores tienen una capacidad finita, en donde justamente los beneficios de la nube son que si llego a un punto en donde yo estoy llegando a ese límite de capacidad, tengo la posibilidad de crecer esa infraestructura de forma dinámica, es el mismo concepto para nosotros. Nuestro equipo tiene una capacidad y no reconocer justamente la capacidad del equipo es lo que nos lleva a sentir sobrecarga de trabajo. Y esta sobrecarga de trabajo genera burn down y el burn down genera defectos. ¿Por qué? Porque tu desempeño baja por la sobrecarga de trabajo en la que estás acostumbrado a trabajar. Entonces, lo que nosotros hicimos fue tratar de hacer todas estas diferentes fases para un proceso de migración, tratando de generar una hipótesis. ¿Cuántos servidores podemos realmente manejar en estos diferentes stages? En nuestro caso, aquí puse 7 nada más como un mero ejemplo, pero realmente fueron 144, ¿no? La cantidad de servidores que tenemos para migrar es bastante fuerte, ¿no? Queremos migrar alrededor de 1000 servidores, entonces se dan cuenta, tenemos mucho trabajo delante de nosotros, pero realmente si hacemos todos estos stages para ese backlog enorme de 144 servidores, es muy probable que empecemos a recurrir a otro tipo de desperdicio, que es, por ejemplo, que la información
que hayamos descubierto cambie de contexto, ¿no? O que algo cambie. Y entonces ese retrabajo es parte del desperdicio que nos dice Lean que tenemos que buscar eliminar. Entonces la hipótesis que estamos llevando es tratar de migrar lotes de 144 servidores. Entonces estamos intentando descubrir justamente si esa es la capacidad máxima que puede manejar ese proceso o no. Bottom line, si no estás limitando el trabajo en progreso, ya sea a nivel personal, que tengas ahí un tablerito, el famoso tablerito que todo el mundo cree que hace Kanban porque tiene un to-do y done, estás en un error, ¿no? Ahora, si lo ves desde un punto de vista proceso, todavía aún más. Tienes que aprender a limitar el trabajo en progreso y tienes que reconocer que la capacidad es finita. Siguiente práctica es la de gestionar el flujo de trabajo. Y aquí es justamente cómo nos autoorganizamos como equipo, porque Kanban igual tiene otro principio para prestar servicios en donde decimos, oye, mira, lo importante no es hacer micromanagement, lo importante es que el equipo tenga la capacidad, sí, de tomar sus propias decisiones, pero con base en el entendimiento de dónde están las unidades de valor de acuerdo a cada una de las fases, ¿no? Si tenemos este servidor listo para migrar, entonces están todos de acuerdo conmigo que si logramos migrar este servidor y lo logramos poner en producción, esto puede representar un ahorro, ¿no? Para la organización, es decir, ya prácticamente el servidor que tenemos on-premise lo podemos de alguna forma decomisar y entonces este nuevo servidor comienza a ofrecerle a esta organización, desde un punto de vista financiero, pues algún tipo pues, de ahorro, ¿no? En términos de costo. Entonces, manejar el flujo de trabajo es justamente cómo nos organizamos como equipo, una vez que entendemos nuestro contexto y estamos visualizando el trabajo en progreso, cómo podemos lograr tomar esas decisiones de en qué nos enfocamos y cómo nos autoorganizamos, siempre teniendo en contexto que lo que queremos es gestionar el trabajo, no a las personas, ¿no? Cuando hablamos mucho en agilidad de habilitar esto de que los equipos sean autodisciplinarios y sean autoorganizados y demás, bueno, Kanban te dice muy claramente cómo. Si tú logras visualizar el trabajo en progreso, entonces lees el tablero de derecha a izquierda. ¿Por qué de derecha a izquierda? Porque lo que estamos más próximos a entregarle valor a la organización, pues es lo que está de este lado, ¿no? Entonces, ahí está otra vez pragmatismo y cosas accionables que ustedes pueden llevarse, ¿no? Inmediatamente después de esta plática. Y después tenemos otra práctica que en Kanban conocemos como políticas explícitas, ¿no? Ahora entendemos justamente cuáles son las diferentes fases que estamos intentando seguir como un proceso, ¿no? Porque al final, ¿qué es lo que queremos? Cada vez que migramos servidores, queremos tener un proceso que sea consistente, ¿no? Si entran 144 servidores, queremos saber realmente cuántos podemos migrar. Entonces, tenemos que tener muy claro, cuando decimos que estamos en una etapa de discovery o de assessment o de diseño, cuál es el definition of work, qué es lo que realmente estamos haciendo aquí, y más importante aún, cuáles son estos definition of readiness, es decir, cuándo puedo considerar que un servidor en este caso está listo para la siguiente etapa. Y aquí es donde reforzamos aspectos de calidad, porque por ejemplo, si lo que estamos intentando migrar son servidores, tenemos que asegurarnos que hemos descubierto toda la información del servidor ASYS que necesitamos migrar, ¿no? Entonces un definition of ready puede ser X, Y o Z, pero simplemente aquí estamos asegurando cuál es la calidad en cada una de las fases. Esto en Scrum ustedes lo conocen perfectamente, saben que la suma de todos los definition of ready, tanto del proceso como de los entregables, nos da justamente ese definition of done. Y lo que me gusta más es que se los puedo explicar así de claro, ¿no? Ya no hay ambigüedad de cuál es el definition of done. El definition of done es simplemente la suma de cada uno de los definition of ready de todos los stages, más los criterios de definition of ready del entregable, ¿no? Los famosos criterios de aceptación de ese servidor, ¿no? Entonces ahí tenemos otra práctica totalmente clara que les puede ayudar a hacer políticas explícitas. Recuerden, muchas veces trabajamos en un contexto en donde creemos que todas las personas tienen el mismo entendimiento que nosotros y se sorprenderían, ¿no? Cuando tienen estas conversaciones y se dan cuenta que realmente no los tenemos. Entonces, hacer de forma explícita cómo está el equipo colaborando y después evolucionar esas políticas es sumamente importante. Y ya lo dice una persona, uno de mis mentores, ¿no? Que es Daniel Bacanti, un gran kanbanista, pues que al final la suma de todas tus políticas va a modelar los resultados que tú tienes, ¿no? Y entonces los resultados que tú tienes te debería de ayudar a habilitar esas políticas. Pero como no me gusta dejarlo todo aquí en una plática cómico, mágico, musical, se los quiero mostrar desde una perspectiva de herramientas, ¿no? En este caso, les estoy mostrando Azure DevOps. Y sé que hay otras herramientas en el mercado, sé que tenemos Jira, sé que tenemos Trello, tenemos Teams, tenemos Planner, tenemos muchas herramientas, ¿no? La única razón por la que les estoy mostrando este sandbox es para explicarles que en su diseño de sistema, y nosotros tenemos una herramienta que nos encaman, que nos ayuda a entender todo esto, que le conocemos como Static, System Thinking Approach to Introducing Kanban,
Lo más importante es que tú logres identificar las unidades de valor. ¿Se dan cuenta? Los servidores, ¿no? En este caso, la jerarquía que yo definí es que tenemos una lista de servidores que vamos a migrar y entonces cada uno de los servidores están agrupados por aplicativos, ¿no? Y entonces ya con ese contexto de estas unidades de trabajo, ahora que no podemos tener boards físicos, yo soy una de los físicos, pero el contexto no lo permite, entonces, ¿qué es lo que puedes tener? Un contexto de flujo de trabajo, ¿no? Y otra vez, si no estás limitando el trabajo en progreso, realmente no tienes un sistema pool. Eso es clave, ¿no? No solamente es visualizarlo, tenemos que limitarlo. ¿Por qué? Porque hay una capacidad y la capacidad es finita. Entonces, esta herramienta te permite justamente visualizar. Y traigo esto a colación porque he visto muchos despliegues de algunos kanbanistas por ahí que lo que tienen aquí son tareas. Al cliente no le importan las tareas, al cliente lo que le importa es las unidades de valor, ¿no? En este contexto muy específico del cual estoy hablando, evidentemente son servidores. Después hay que hacer un chorro de cosas para poder concluir con una etapa de discovery, de assessment, totalmente de acuerdo, ¿no? Pero es un nivel abajo. Aquí lo que nos interesa ver es justamente cómo van fluyendo, cómo van moviéndose estas unidades de valor que realmente les importa al cliente, ¿no? Y aquí hago un paréntesis simplemente para decir que ustedes tienen que tener muy claro que al cliente le importan tres cosas, ¿no? La primera, lo que le importa es en cuánto tiempo lo podemos hacer. Si hablamos realmente de agilidad y somos pragmáticos, si decimos que la agilidad nos va a ayudar a detonar una capacidad de poder cambiar o de responder a necesidades en el mercado, en este caso la necesidad del mercado es muy clara, necesitamos ahorrar costos, ¿no? Y para ahorrar costos a lo mejor estamos planteando como estrategia, queremos ir a la nube. Entonces, evidentemente, queremos mover estos servidores a la nube lo más pronto que se pueda. Y en Kanban tenemos una métrica que nos ayuda a entender perfectamente eso y por eso Kanban, ¿no? Porque Kanban sí describe métricas. Y la métrica que les voy a presentar aquí se conoce como cycle time. Entonces, cycle time, una vez que hemos definido nuestro proceso, cuál es el punto de entrada y cuál es el punto de salida, puedo tener la capacidad de ver directamente cuánto tiempo me tarda en migrar cada servidor. No necesito mucha información, ¿no? Esta información la recabé con el contexto que existía, por ejemplo, de iteraciones anteriores. Entonces, cada uno de los puntos que ven aquí representa servidores, ¿no? Y después aquí ven percentiles. Entonces, si dan cuenta, aquí ven algunos percentiles como el 50, 70 y 95. Y del otro lado lo que vemos es cycle time expresado en tiempo. Estos son días. Y después aquí, en este eje, lo que vemos es una línea de tiempo, ¿no? Aquí vemos justamente desde octubre de 2020 a diciembre de 2020, ¿no? Esa es como la información que logré recabar. Entonces, cada uno de los puntos representa servidores. Y ahora si lo pongo todo en un contexto de este chart que le llamamos Cycle Time Scatter Plot, ¿qué información obtengo? Pues que el 50% de los servidores los he logrado migrar en 30 días o menos. Entonces, ahora sí, tengo un baseline muy claro que me puede servir para poder mejorar, ¿no? Si lo veo hacia adelante, el 70% de los servidores se han logrado migrar en 37 días o menos, y el 95% de ellos se han logrado migrar en 41 días o menos. Entonces, si viene algún manager y le pregunta al equipo, oye, ¿crees que podamos migrar esos servidores en un sprint de 14 días? La respuesta es no. 14 días está por acá abajo, ¿no? Y la probabilidad es muy baja, 14%. Pero otra vez, pragmatismo y cosas accionables. Ya tú le puedes dar una respuesta, porque al final el cliente va a tener una expectativa en función de ese tiempo, que era la primera dimensión que le estaba hablando, ¿no? La siguiente dimensión que realmente le importa al cliente, evidentemente, es la calidad. ¿Por qué? Porque sabemos que existe un costo detrás de todo lo que hacemos, ¿no? Un costo de conformidad, ya sea por asegurar la calidad o una vez que ponemos en producción algo, ¿no? Entonces, si las cosas fallan, adelante en el proceso porque tenemos una calidad defectuosa, el cliente pues va a sentir esto como desperdicio, ¿no? Y sabes que estoy migrando cosas, lejos de ayudarme a ahorrar dinero, me están detonando un costo en mi operación. Entonces, es otra cosa que le importa mucho al cliente y por eso tenemos los Definition of Readies. Ahora, ¿cómo puedes llevar tus Definition of Readies, por lo menos en el contexto de la herramienta que es Azure DevOps? Pues está fácil, ¿no? En cada uno de los sistemas lo que puedes generar son estos tools, que yo le llamo, ¿no? Entonces tú puedes decir que esos son definition of readiness. Hasta que el equipo no haya logrado, digamos, obtener todo lo que necesita, entonces no consideramos que ese servidor puede continuar a la siguiente fase. Entonces, ese es un ejemplo muy claro de cómo ustedes pueden adaptar el definition of ready en su contexto, ¿vale? Y entonces, como ya les dije, el definition of ready de la suma de todos los stages, los criterios de aceptación de cada uno de los servidores, les va a ayudar a asegurar ese segundo elemento que le importa mucho al cliente, que es la calidad. Y después, ya hablamos que Lean nos
nos habla de tratar de mejorar de forma continua. Ahora, ¿qué significa eso? Y eso es, a veces cuestiona a esos agilistas teóricos, ¿no? Nos dicen, sí, la mejora continua, ok, yo te compro la mejora continua, pero ¿cómo mejoro de forma continua? Ustedes quieren saber los cómo, ¿no? Entonces aquí les presento otro chart que se conoce como el histograma, el Cycle Time Histogram, que lo que nos intenta decir es, mira, esta es la frecuencia y aquí lo que estoy agrupando es cantidad de servidores versus el tiempo. Entonces aquí lo que estoy diciendo es que hay 10 servidores, en 10 días hay 10 servidores, ¿no? Entonces eso es lo que estamos graficando, es una frecuencia. Y esta frecuencia lo que va a detonar es una especie de campana gaussiana. Ahora, ¿por qué es importante esta campana gaussiana? Sencillo, porque si yo veo que la media es de 30 días y veo que este outlier que tengo aquí es de 60 días, tengo prácticamente un gap del 100%. Es decir, existe una oportunidad de reducir el desperdicio en esta zona de un 100%. Entonces, cuando hablamos de mejora continua en Kanban, otra vez, pragmatismo y cosas accionables, tú tendrías que inspeccionar y reflexionar sobre cuáles fueron las causas que nos obligaron a tener este tipo de data aquí, y lo que quieres hacer es empujarla, no quieres que el histograma, evidentemente, sea de forma frecuente, o sea, que haya mucha frecuencia, pero siempre empujando la gráfica hacia la izquierda, ¿no? Entonces, ahí lo tienen. ¿Cómo puedes mejorar de forma continua cuando hablamos de lean, en reducir de desperdicios? Ahí tienen otra forma muy clara. Y la tercera cosa que le voy a preguntar, que le va a importar a cualquier cliente es responderle directamente dos cosas. ¿Los servidores puedo migrar en los próximos 30 días? Porque hay que tener una expectativa. Y después, ¿cuándo podemos hacer esto? Entonces, voy a responder la primera pregunta y aquí voy a introducir Monte Carlo, ¿no? Monte Carlo es una herramienta que generalmente en Project Management tradicional la usábamos, por ejemplo, para tratar de gestionar riesgos, ¿no? En este contexto, lo que estamos intentando usarla es en el contexto de, bueno, si yo tengo esta data histórica, basada en datos históricos, ¿cuántos servidores puedo migrar en los próximos 30 días? Entonces, lo único que haces es llevar esta simulación, ponerle un rango de fechas, y entonces simulas a un millón de veces todos los posibles escenarios, ¿no? Eso es como, siempre lo he dicho, es como Doctor Strange. Doctor Strange tratando de mirar al futuro y darse cuenta, evidentemente, qué es lo que podemos hacer. En Scrum, por ejemplo, sabemos que el equipo, cada vez que inicia un nuevo sprint, cuando hace su planificación, tiene que setear una expectativa. Ahora, otra vez, ¿cómo podemos setear esa expectativa? Kanban lo resuelve perfectamente, ¿no? Mira, con un 85% de probabilidad, vamos a migrar 13 servidores en los próximos 30 días. ¿Quieres un alto más? ¿Quieres un alto mayor de confianza? Bueno, vamos a migrar 7. ¿Quieres un volado? Solamente vamos a migrar 28. Y ya con eso podemos setear una expectativa basada en datos, ¿no? Y con un racional matemático, que es lo que a mí me gusta hacer, ¿no? Y después, por otro lado, es el cuándo. Y ahora imagínate, en mi contexto, ¿no? Que les decía que tengo más de 1000 servidores a migrar, pues aquí pondría, pues ese es el backlog que tengo delante de mí, ¿no? En este caso no lo voy a hacer así. Tengo, no sé, 50 servidores para migrar, el mismo concepto, hago la simulación y lo que voy a obtener es un calendario que Percentiles me va a decir, pues mira, ese backlog lo podríamos consumir o lo vamos a terminar hasta marzo del 2021. Y otra vez, se te hace una expectativa. Ahora lo voy a decir muy claro, estas herramientas no funcionan si tú no logras, evidentemente, mejorar de forma continua y reducir los 3 tipos de desperdicio que Lean propone bastante claros, ¿no? El desperdicio por la sobrecarga va a generar gente cansada, la gente cansada comete errores. El desperdicio desde el punto de vista de tiempos de espera, ¿no? ¿Cuántas veces no estamos esperando a la aprobación de alguien o a que alguien nos dé información o que alguien tome alguna decisión, ¿no? Ahí tenemos otro tipo de desperdicio. Entonces, ¿cómo mejorar de forma continua? Pues tienes que clasificar esos desperdicios. Y eso lo puedes hacer, entonces, en esta herramienta como es Azure DevOps. Entonces, lo que tú puedes hacer aquí, si estamos, por ejemplo, si este servidor está en done y está en un stage de espera, ¿no? ¿Cuánto tiempo lleva esperando ahí y por qué? Y entonces lo empiezas a cuantificar. Hay una frase que a mí me encanta, ¿no? Que en Dios confiamos, pero todos los demás tenemos que traer data. Realmente yo creo que la forma de mejorar justamente las interacciones de las personas es tener conversaciones basadas en datos. ¿Por qué? Porque si no, tenemos conversaciones basadas en opiniones, y las opiniones muchas veces lo que generan es flexión, porque hay la opinión de una persona versus la opinión de otra persona. Entonces, ¿por qué no mejor nos centramos en la data que tenemos y conversamos acerca del problema con el contexto de los datos que tenemos? Y otra vez,
Kanban y las herramientas que les estoy presentando aquí les pueden ayudar perfectamente a justamente mejorar la forma en la que estamos interactuando y tener una salud a nivel equipo aún mejor, ¿vale? Y entonces, regresando a mi presentación, evidentemente necesitamos feedback loops, ¿no? Es decir, necesitamos un ciclo de retroalimentación que me ayude justamente a entender si estoy mejorando o no estoy mejorando. Pero para poder saber si estoy mejorando o no estoy mejorando, es necesario tener un baseline. Entonces, si por ejemplo yo hoy sé que el 95% de mis servidores, el 95% de mis servidores los he podido migrar en 41 días o menos, si yo introduzco mejora continua, entonces esta métrica tiene que ir hacia abajo, ¿están de acuerdo? Tengo que ir mejorando. Y entonces ahora sí hablamos de verdadera agilidad. ¿Por qué? Porque estamos respondiendo de una mejor forma ante una necesidad, estamos reduciendo ese time to market. Entonces, por eso soy apasionado de Kanban, porque al final yo sé que esto es a lo que ustedes están enfrentando, ¿no? No podemos hablar simplemente de agilidad porque estamos haciendo o porque estamos siguiendo un marco de trabajo. Tenemos que tener la capacidad de tener este tipo de conversaciones basadas en datos y tener evidencia clara que nos ayude a entender que estamos digamos, hacia el camino correcto. Entonces, en Kanban tenemos 7 cadencias, hay mucha gente que no lo sabe, no voy a entrar a de los detalles, lo único que les voy a dejar mentalmente es, tenemos que trabajar en las cosas correctas. ¿Cuáles son los servidores más importantes, por ejemplo, en el contexto del caso de estudio que les estoy tratando de transmitir, que tenemos que elegir? Porque evidentemente habrá algunos que representen más algún tipo de valor desde un punto de vista estratégico. Entonces, hacer las cosas correctas es sumamente importante. Después, evidentemente, ejecutar, ¿no? Tenemos que hacer que suceda. Y por último, tenemos otros ciclos de retroalimentación, otras cadencias que nos ayudan justamente a mejorar. Entonces, ¿cómo queremos mejorar? En Kanban creemos que la mejora debería detonarse de forma colaborativa, es decir, el equipo tiene que participar en esas conversaciones, pero sobre todo tenemos que evolucionar de forma experimental. Y para evolucionar de forma experimental, ustedes recuerdan justamente cómo en la secundaria nos ayudaron a entender el método científico. Tiene que haber una observación, y esta observación preferentemente tiene que estar basada en datos, ¿no? En este caso, 95% de los servidores los hemos logrado migrar en 41 días o menos. Ahora, ¿cuál es la hipótesis? Si introducimos o mejoramos o reducimos X, Y o Z de desperdicio, entonces viene la hipótesis. Creemos que en los próximos 30 días podemos mejorar y podemos reducir tal vez de 41 días a 10, a 30 o a 35 o a 20, y entonces eso lo planteamos desde un punto de vista experimental, ¿no? Pero siguiendo el método científico, no solamente es decir, evolucionar de forma experimental, no, es realmente poder plantear una hipótesis que nos ayude a tener claridad de cómo es que el equipo está decidiendo que vamos a mejorar, y luego tenemos que después de 30 días, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues otra vez, medir y tener conversaciones muy específicas sobre cuáles son los aspectos que debemos de mejorar, ¿no? Entonces, otra vez, yendo a este punto de los individuos, las interacciones sobre los procesos y las herramientas, y ya sé que van a decir, es que no es sobre, ¿no? Se prefieren, o no es que se descarten, ¿no? Es más importante la persona, la forma en la que interactúa. Sí, pero por lo menos en mi experiencia ahora de COVID, no tener un proceso y no tener las herramientas adecuadas, lo que detona es que las interacciones sean choques de guerra, ¿no? Choques de guerra, todo el mundo se dispara porque la frustración llega a niveles muy altos. Entonces, Kanban te puede ayudar claramente a mejorar tu proceso, elige correctamente la herramienta, y entonces esto te va a ayudar a mejorar la forma en la que estamos interactuando, y mejorar la forma en la que interactuamos entonces nos puede ayudar realmente a tener relaciones más sanas como personas, ¿no? Tener un espíritu colaborativo realmente. Entonces, me van a preguntar historia, pues eso se los contaré en algunos meses adelante. Ahorita estamos justamente en esta etapa en donde estamos introduciendo Kanban en un contexto que les quería traer, no necesariamente de desarrollo de software, porque esos son muchos, y inclusive hay unos videos míos en donde ya he hablado de esto. Hoy quise traerles otro contexto muy diferente para que vean que no solamente Kanban se puede adaptar a diferentes tipos de condiciones. Es una herramienta, es un marco de trabajo, es un método que les va a ayudar realmente a dar el resultado que se espera de ustedes en el campo de batalla, porque al final al cliente no le importa si estás haciendo Scrum, no le importa si estás sabiendo Kanban, lo que al cliente le importa es que logremos migrar esos servidores en el menor tiempo posible con el máximo de calidad. Entonces, hasta aquí mi reporte, Joaquín. Espero no haberlos aburrido ni dormido. Nunca mente.
Y nos Nunca me vamos a alegro. las preguntas. Muy bien, ¿ahí me escuchan? ¿Sí me escuchan bien? Sí, te escuchamos, Vane. Perfecto. Bueno, ya hay 2 preguntas por ahí, pero antes hay un mensaje, un mensaje que nos puso Magdalena que me gustaría leer respecto a procesos, porque dice, proceso no es una mala palabra. El punto es que tiene determinadas connotaciones para el desarrollo de software y de tecnología, porque este tipo de trabajo es el primer trabajo de conocimiento a gran escala. Creo que las prácticas son unidades de conocimiento repetibles sobre formas de trabajo y de colaboración, y las prácticas integran a los procesos en diferentes formas. Y digo, aunque ya varios lo leyeron, lo quería leer porque sí, de repente le hemos dado una connotación negativa al proceso porque lo hemos confundido con burocracia, ¿no? Y importante cómo lo presentas tú, porque al final no es el proceso porque esté el proceso, o sea, es el proceso para que nos dé data, ¿no? Que el proceso te alimente. Entonces, muchas gracias ahí, Magdalena. De ese comentario, Alex, no sé si quieres comentar algo. Pues es eso, ¿no? Que estamos en una nueva realidad. Ahora imagínense este equipo, ¿no? Estaba mirando 144 servidores. Es facilísimo perder el contexto de dónde estoy, ¿no? ¿Y qué me falta? Y sí podemos lograrlo, no podemos lograrlo. O sea, es muy fácil perderse más ahora en un contexto sin las herramientas adecuadas y sin la visibilidad clara de qué es lo que estamos intentando lograr. Entonces, como lo dice, ¿no? Desafortunadamente, en un contexto histórico, hemos, creo, cargado todo, todo hacia la palabra proceso, ¿no? De una forma equívoca. Y no, yo creo que planteándolo de forma correcta, claro que te puede ayudar a entender dónde estás parado y evidentemente generar valor, ¿no? Que es lo que se espera. Así es. Y bueno, aquí, la verdad, como decía Alex al principio, realmente este tema, pues genera muchas reflexiones y pues polémica, porque por lo menos a como yo comprendí o interpreté lo que Alex nos decía es, pues sí, no nos olvidemos del proceso y la herramienta y más balanceado, ¿no? Porque de repente muchas veces decimos todo individuos, interacciones, y el decir sobre procesos y herramientas no quiere decir que dejemos las herramientas a un lado. Pero, ¿quién mejor tú para aclarar este punto? Porque justo Luis Carlos nos comenta que le parece un poco volteado el tema, porque primero platicaste tú, Alex, sobre change management, y ahí empiezas a trabajar con individuos e interacciones para cambiar un mindset. Y dice también Luis Carlos que es gracias a este cambio de mindset que se pueden implementar las herramientas, los marcos de trabajo y los métodos. Entonces, a este tema, ¿qué respondes, Alex? Pues al final, los principios de gestión de cambio que tenemos en Kanban, lo que tratan de hacer es eliminar la resistencia de introducir un nuevo elemento. En este caso, la visualización de algo, porque no es que yo esté cambiando cómo está trabajando el equipo, simplemente lo estamos haciendo de forma explícita. Entonces, yo sé que si yo llego, por ejemplo, en el contexto en el que estoy, si yo llegaba a decirles, no, olvídense de todo esto y ahora vamos a seguir este marco de trabajo, lo que voy a introducir es más resistencia, ¿no? Oye, ¿por qué tengo que cambiar yo? ¿No? O sea, y ahora descríbeme qué es lo que, de lo que yo soy responsable. Eso es lo que pasa en la vida real, ¿no? Obviamente, o sea, yo soy muy transparente, es el contexto en el que yo estoy. Si ustedes están en un contexto en donde ya están más evolucionados culturalmente, ¿no? Y esto ya lo dan como un given, que bueno, pero ese fue mi error, ¿no? O sea, yo ya llevaba muchos años trabajando en un contexto diferente y ahora que estoy trabajando en este nuevo contexto me he dado cuenta que a veces asumimos, ¿no? Que todas las personas están en ese nivel de conversación y realmente no es así, ¿no? O por lo menos en el que estoy ahora sí es un poco más retador sin duda. Así es. Y tenemos también aquí preguntas, 2 preguntas de Janet Galvez. La primera dice, ¿debería de ser solo un tipo de visualización? Porque a diferentes niveles de la organización se necesita tener diferentes informaciones o métricas. No, y qué bueno que lo preguntan, ¿no? Porque hay diferentes unidades de trabajo que fluyen a diferentes niveles, ¿no? Por ejemplo, el top management lo que le interesa saber es el clúster de servidores, no le interesa saber en el contexto específico en el que estoy platicando, no les interesa saber si el servidor A se logró, ¿no? Ellos están más preocupados por si se logró
el objetivo del lote que se quería migrar, ¿no? O si estamos hablando de un contexto de desarrollo, a lo mejor el manager no se va a meter, o sea, el top management no se va a meter, oye, este nuevo feature, esta nueva historia de usuario, ¿funciona o no funciona, no? A lo mejor tiene un objetivo de negocio, pero al final lo que tenemos que entender es la visualización de justamente esos niveles, esos diferentes niveles de unidades de valor. Eso en Kanban le conocemos como flight levels, ¿no? Hay diferentes niveles de visualización. Está el nivel estratégico, en donde se visualizan a lo mejor épicas o iniciativas estratégicas, y a lo mejor lo que nos interesa visualizar y gestionar es eso. Tenemos otro nivel que es el de coordinación, en donde tal vez a lo mejor lo que estamos intentando visualizar es cómo los equipos colaboran entre sí para lograr algo, que esto tradicionalmente lo conocíamos como un programa, ¿no? O escalado, por ahí algunos le llaman. Y después tenemos otro que es más operativo, ¿no? Entonces son diferentes niveles, y en cada uno de esos diferentes niveles existen diferentes unidades de trabajo y de valor. Lo único que les quiero transmitir es no tareas, ¿no? Las tareas son buenas para un nivel personal, pero cuando hablamos de un equipo o de una organización, lo que tendríamos que buscar es identificar las unidades de valor para esa organización. Porque eso es lo que estamos intentando entregarle, ¿no? Al final del día. Así es. Y otra pregunta también de Janet con respecto a métricas. Comenta, para las métricas mencionaste que te basaste en estadísticas pasadas. Si no tenemos, ¿cómo ingresamos esos primeros datos? Las construyen. Hoy yo sé que ustedes están usando dos métodos o dos herramientas para tratar de pronosticar. Determinista, es decir, o están calculando horas, y con base en esas horas tienen un hermoso Gantt, y con base en ese Gantt se te da una expectativa, o están usando puntos de historia, ¿no? Puntos de esfuerzo. Either way, ya están de alguna forma hoy tratando de crear una expectativa en el cliente. Ahora, lo que ustedes tienen que hacer realmente transparentes y hacer una inspección de si realmente esa expectativa se está logrando. Si la están logrando, ya sea con Project Management tradicional o con puntos de esfuerzo, no muevan nada. Pero si no están logrando este resultado, comiencen a medir. ¿Y cómo comienzan a medir? Pues se te hace una expectativa, recabas datos, y luego justamente comunicas que ya tienes datos para poder sustentar una hipótesis basada en datos y no opiniones, ¿no? Muchas gracias. Y aquí un anónimo nos pregunta, ¿consideras que las prácticas de Kanban pueden aplicar para Product Management? Sí, de hecho yo pasé 4 años de mi vida haciendo eso, Product Management en un contexto de Kanban, entonces sin duda. De hecho, yo he introducido Kanban a nivel equipos de atracción de talento, finanzas, planificación financiera, en este caso migración de servidores a la nube, desarrollo de software, marketing. Todo lo que les acabo de escribir tiene un proceso detrás, ¿no? Hay unidades de valor que fluyen en cada uno de esos contextos. Lo que tenemos que hacer es visualizarlas, entender que la capacidad es finita, limitar el trabajo en progreso para evitar la sobrecarga, y no voy a cansar de decir eso, ¿no? El mayor beneficio que yo le veo a Kanban, al método Kanban, es poder liberar a las personas de la sobrecarga. Cuando una persona trabaja con sobrecarga, genera errores. Somos humanos, nos cansamos, no somos máquinas. Hasta una máquina, inclusive, llega un punto en el denial of service que se rompe. Entonces, yo me siento apasionado de este tema porque justamente Kanban te ayuda a entender cuál es la capacidad para poder gestionar esa capacidad y poderse tener una expectativa acorde, ¿no? ¿Quieres más capacidad? Bueno, hay que mejorar el proceso o traer más juguetitos o más talento, ¿no? Muy bien. Y Aldo Mánica te pregunta que si ves sano el aceptar en medio de un proyecto cambiar de Kanban a Scrum o viceversa. Y en este caso, algún consejo y excelente ponencia como siempre, dice Aldo. Sí, en el contexto que les acabo de decir, realmente ellos creen que estamos haciendo project management. Hay que cambiar sin avisar. O sea, ellos creen que seguimos haciendo project management tradicional, cuando realmente nos estamos echando a Kanban. ¿Por qué? Porque no estoy generando resistencia, ¿no? No llegué y les dije, te voy a cambiar todo lo que estás haciendo y todo lo que estás haciendo está mal. Si estás haciendo project management, hoy tú tienes una WBS, y esa WBS tiene que estar dividida o en fases o entregables, ¿sí o no? Entonces, ¿qué es lo que vas a visualizar? Cómo fluyen los entregables, ¿no? Los famosos paquetes de trabajo para aquellos que recuerden esos temas escabrosos. Me voy al infierno de la agilidad. Pero entonces lo que visualizas es eso, ¿no? Cómo fluyen esas unidades de trabajo acorde a un proceso, y después seguir las prácticas de Kanban, ¿no? Las visualizas, limitas el trabajo en progreso,
fortaleces la calidad a través de criterios de políticas explícitas, introduces feedback loops o mecanismos de reflexión a intervalos, por ejemplo, en este caso nosotros lo estamos haciendo mensual, y por último, tienes que plantear hipótesis, ¿no? La hipótesis que nosotros tenemos es que la cantidad de trabajo que podemos manejar con las capacidades que tenemos ahorita son migrar 144 servidores. Al final de 30 días descubriremos si eso es lograble o no. Esto es como nadar. Tienes que aventarte al agua, ¿no? Y nada de la técnica que si braceo así, no, mira, al agua y ahí ahí es donde se aprende. Muy bien. Al agua, papi. Y otra pregunta, otro anónimo, pregunta, ¿cómo recomendarías comenzar el camino hacia ser un experto en Kanban? Por ejemplo, recursos, cursos, consejos para iniciar la implementación y hacerlo bien. ¿Por dónde sugieres empezar? Si están haciendo Kanban en un contexto de Scrum, hay una guía gratuita que está ahí pública. Ustedes pueden escribir Kanban for Scrum Teams y esa guía es un recurso súper valioso porque les va a describir cómo en un contexto de Scrum ustedes pueden introducir Kanban, ¿vale? Si lo que están buscando es training, evidentemente ahí mi recomendación es que tomen la capacitación con una persona que les pueda transmitir lecciones aprendidas y conocimiento pragmático y accionable, ¿no? Porque los teóricos fuchi. Si me vas a hablar de la teoría, pues para eso me descargo la guía y la leo y la interpreto como pueda, ¿no? Entonces, mi recomendación es que investiguen quién es el instructor, cuáles son sus credenciales y sobre todo qué es lo que ha logrado. Porque al final, lo que les puede transmitir un instructor, el valor creo que un instructor es poderle transmitir lecciones aprendidas o derrotas, ¿no? Oye, sabes que intenté hacer esto y no me funcionó y luego hice esto y sí funcionó, en un contexto de Kanban. Otra cosa que no se lo voy a decir con todas sus letras y con todas sus palabras, hay dos fuentes, yo creo que yo puedo reconocer como kanbanista en Kanban, ¿no? Una corriente es la de Kanban University y la otra corriente es la de Daniel Vacanti, ¿no? Son las dos personas a las que yo en lo personal sigo y sé que hay mucha información detrás. Cualquier otra fuente de información, le haces, prof, no, esas no. Sorry, but not sorry. Muy bien. Y Arturo Robles, saludos Arturo, dice que ¿por qué dices que te vas a ir al infierno de los agilistas y el manifiesto ya él reconoce la importancia de los procesos y herramientas y hasta dedica el último principio a los procesos? Justo porque sé que hay muchas personas que no lo entienden con ese nivel de detalle como tú, mi buen Artur. Hay muchas personas que yo he escuchado que predican otras cosas. Entonces, por eso sé que me voy al infierno de los agilistas de By the Book. Mejor así di los agilistas de By the Book, ¿no? Mejor así. Muy bien. Y Magdalena también pregunta, en tu experiencia, ¿cuál es el papel de las prácticas de gestión de riesgos en la gestión del trabajo? ¿Cuáles son los obstáculos que te has encontrado para hacer transparentes los riesgos y sus planes de respuesta? Sí, riesgo es incertidumbre, ¿no? Cuando ya tenemos certeza es un problema. Entonces, primero el primer paso es identificar cuál de los dos, ¿no? Porque muchas veces yo me he encontrado en contextos en donde le llaman riesgo a un problema. Si ya lo conoces, si no hay incertidumbre es un problema. Entonces, ¿eso cómo lo catalogas en tu visualización de flujo de trabajo? Como un blocker, ¿no? Ese blocker o ese issue lo pones justamente frente a la unidad de trabajo. En este caso, por ejemplo, si nosotros nos encontramos con un impedimento, léase, para ponerlo muy claro, ¿no? No sé, no logramos conectarnos a través de una herramienta o no logramos tener las credenciales de un servidor, ese es un issue. No nos podemos loguear, entonces no podemos hacer el discovery. Entonces, en Kanban lo que haces es que ese blocker lo haces explícito, no mueves la unidad de trabajo, es decir, el servidor sigue estando en un stage, visualizas el impedimento y después, ¿qué tienes que hacer? Autoorganizarte para ver, bueno, ahora cómo removemos este blocker, ¿no? Cómo lo removemos de en medio. Y esa data, lo que después la haces es cuantificar cuántos blockers de ese mismo estilo tuvimos, ¿no? Porque eso te va a dar una métrica de desperdicio. Para ponerles un contexto real, en el stage de Discovery de Design, nosotros logramos identificar un 47% de desperdicio en ese stage, derivado de cosas tan simples como estas, ¿no? No tener los permisos,
no me puedo conectar al servidor, cosas así. Entonces, esa data úsala, porque eso es lo que tú vas a necesitar en tu reflexión, al final de los 30 días en tu retrospectiva, o como le quieras llamar, para mejorar. Y después el riesgo es incertidumbre, ¿no? ¿Qué es lo que no sabemos de ese servidor que tenemos que gestionar? Y esa es otra unidad de trabajo que también puedes visualizar justamente en Kanban, ¿no? O sea, ¿cuál es el riesgo que estamos viendo de cara, por ejemplo, a migrar un servidor? A lo mejor la incertidumbre que tenemos es X o Y. Y ahí puedes aplicar técnicas de gestión de proyecto tradicional, ¿no? O sea, tampoco te vas a ir al infierno. O sea, yo soy muy pragmático. Si te sirve, úsalo. Si hoy te sirve diseñar un plan de contingencia y de respuesta a riesgos, ya sea que lo quieras mitigar, aceptar o transferir, y te sirve y funciona, úsalo. Si no, tú mejor que nadie sabes qué es lo que no está funcionando de esa gestión de riesgos que tienes. Generalmente lo que no funciona es que esos planes de respuesta nunca se usan, ¿no? Esos planes de respuesta siempre se convierten en problemas. El riesgo tendrías que gestionarlo desde antes, ¿no? Es incertidumbre que tienes que evitar que ocurra. Ese es el punto de gestionar un riesgo, ¿no? Sino que no se convierta en un impedimento. Y desafortunadamente también ahí hemos sacrificado o acribillado la gestión de riesgos porque siempre dejamos que se conviertan en problemas, entonces decimos que no funciona. No es que no funcione, ¿no? Es que nosotros no estamos haciendo un buen trabajo previniendo, ¿no? Ese tipo de incidencias. Muy bien. Y Karen pregunta, para alguien nuevo en este mundo, ¿en qué momento usar Kanban y en qué momento no? Y entonces ahí usar otras como Scrum. Pues mira, uno se llevan juntos, ¿no? O sea, no es una decisión de uno u otro, se llevan perfectamente juntos. Hay varios videos ahí que tengo en mi canal, bueno, en el canal de Agile Talks, que en donde he hablado de esto. A nivel personal es súper útil. Yo no sé ustedes, pero yo, por ejemplo, tengo memoria de Dory, ¿no? O sea, si yo no visualizo lo que tengo que hacer, se me olvida. Entonces, a nivel personal, tener tu Kanban de To Do, Doing y Done funciona perfectamente, maravilloso, porque al final te da la visibilidad de a qué le tienes que poner foco y tienes que aprender a limitar el trabajo en progreso, ¿no? Tienes que aprender a autogestionarte primero tú, ¿no? Ahora, si estás trabajando en un contexto de Scrum, pues tú ya tienes un artefacto que se conoce como el Sprint Backlog, ¿no? Sí, el Sprint Backlog y el Product Backlog. Entonces, al final, visualizar ese trabajo en progreso te sirve. El error que yo he visto que a veces cometemos es que llevamos tareas a ese board y al inicio tal vez eso es lo que hay, ¿no? Y comienzas desde ahí, pero tu mindset tendría que ir en tratar de identificar las unidades de valor. ¿Qué es lo que nos importa? Si estamos en un contexto de desarrollo de software, a lo mejor son historias de usuario o a lo mejor son features. No sé, eso depende de tu contexto, pero a nivel personal lo puedes empezar a adoptar así tan fácil como tener tu tablerito, tu bidón y evidentemente ir evolucionando. En Kanban tenemos una cosa que le llamamos el modelo de madurez, que simplemente ahí les dejo de tarea que tiene más de 120 prácticas descritas en 7 niveles. Entonces, hacia dónde puedo ir y todo lo que puedo crecer es brutal. En mi experiencia, de esos 7 niveles, yo solamente he logrado llegar al cuarto, ¿no? Entonces, hay mucho que puedes mejorar. No solamente es tu unido, es el mensaje. Muy bien. Y Francisco pregunta si entonces las horas o los puntos no funcionan para hacer proyección. En mi experiencia, no. Lo voy a decir muy claro. Yo soy muy transparente. A mí, como project manager, durante mucho tiempo, seamos francos, ¿no? ¿Cuántas veces logramos establecer un baseline y sin modificar ese baseline, esa línea base de tiempo, de costo? ¿Cuántas veces la logramos? Y de hecho, en el mismo cuerpo de conocimiento del PMBOK existe una cosa que se conoce como el cono de incertidumbre, que nos dice que desde el inicio de un proyecto tú puedes tener una desviación de más 75 menos 25%. Está documentado estadísticamente inclusive. Siempre vas a tener que lidiar con incertidumbre, ¿no? Esa fue mi lección aprendida de Project Management. De puntos de historia, también tengo un video donde ya hablé de eso. Tampoco soy fan, porque la verdad es que las personas somos malos estimando. Somos mejores tratando de forecastear algo que ya ocurrió, ¿no? Por lo menos en mi contexto es lo que ha pasado. Es decir, yo he tenido más éxito forecasteando con base en lo que hemos sido capaces de hacer, no en lo que creemos que somos capaces de hacer. Mi experiencia personal, obviamente. Muy bien. Y hablando de... Ah, sí, perdón. Es que como que se cortó. Y la última pregunta, ¿qué herramienta de Kanban recomiendas? Hoy nos mostraste el Azure DevOps, ¿no? Pero ¿qué otras herramientas recomiendas? Kanbanize es una buena herramienta. Lo que me gusta de esa herramienta es que tiene incluidas las métricas que les mostré.
Entonces, Kanbanize me parece que es una buena herramienta. Hay otras en el mercado de Digité. Yo realmente esa no la he usado antes. Algunos usan Jira. Yo prefiero, si me das a elegir entre Jira y Azure DevOps, yo prefiero Azure DevOps, pero esa es una opinión muy personal. Pero, por ejemplo, nosotros llevamos todo el marketing de una organización en Trello. Y de hecho, forecasteamos, o sea, lo que hice fue conectar Actionable Agile, que es una herramienta de métricas, a Trello. Y realmente no hemos tenido que comprar ningún Power Up ni plugin. Entonces, creo que el secreto está más en realmente identificar el proceso y las unidades de valor. Y después la herramienta, pues, puede estar hasta, digo, Planner no tiene una conexión con Actionable Agile, por eso no me gusta, porque no se puede conectar. O sea, después que tengo esos datos, pues a mí lo que me interesa es sacar las métricas, ¿no? Entonces, por eso es que me gusta más Trello, porque se puede conectar a justamente esta herramienta que es Actionable Agile. Muy bien, pues llegamos a las últimas preguntas. Tomás, si alguien tiene algo que comentar, nos lo dejan en el chat. Y pues todavía hay lugares para el próximo curso que va a dar este mes Alex sobre Kanban con Scrum México. Ahí en el chat les dejo el link con el calendario. Hay 3 opciones para poderla tomar, ¿no? Hay 3 niveles en los cuales pueden alcanzar. Creo que esta parte, yo de todo lo que decía Alex y en función a beneficios, el punto medular creo que es la sobrecarga, que si bien ya la traíamos, creo que con la pandemia se nos fue brutal. Más todavía de control, está brutal, y nos decía muy bien Alex, a los clientes les importa muy poco que estemos usando, lo que les importa es que entreguemos y entreguemos con calidad. La sobrecarga es enemiga de las dos cosas. La sobrecarga es enemiga de entregar a tiempo y es enemiga de la calidad porque por tema de sobrecarga dejamos de hacer muchas cosas, debilitamos nuestras propias prácticas y entonces debilitamos la calidad. Entonces, si ya por el tema, si les preocupa el tema de sobrecarga, yo siempre relaciono el tema de entregar con cobrar. Y muchas empresas que he tenido oportunidad de ver, en estos tiempos tan difíciles, también se les ha dificultado cobrar porque no pueden entregar, porque no conocen sus propios procesos, porque no conocen sus límites, porque no administran bien su carga de trabajo y hacen y no entregan. Y el problema, señoras, señores, damas y caballeros, es que si no entregamos, no cobramos. Y creo que es un tema que a todos, no importando si no estás en un área comercial, porque al final todos los que estamos en una nómina y todos los que trabajamos en una empresa, tenemos que preocuparnos por generar entregables de valor, porque de ahí va a salir nuestro sueldo, de ahí va a salir la estabilidad económica de la empresa y también va a salir la estabilidad de nosotros como empleados. Entonces, por el tema de la sobrecarga. Y creo que otro tema que también nos trajo mucho la pandemia fue el autoconocimiento, ¿no? Estando encerrados y sin salir y sin tanta desviación, pues empezamos a conocernos más a nosotros mismos, empezamos a conocer más a nuestro entorno, incluso a la familia que ya vivía con nosotros, la conocimos mejor. Y Kanban es lo que te trae como individuo. De hecho, hay personal Kanban y quien quiera empezar por ahí se puede. El personal Kanban, a veces no conocemos ni siquiera nuestros propios límites, ni siquiera nuestra propia forma de trabajar. Entonces, si quieren conocer más a ustedes mismos y quieren conocer más cómo implementar esto en sus equipos y en sus empresas, arranquemos juntos el 2021 con este curso. Como les decía, hay 3 niveles, ahí pueden registrarse para que les mandemos más información. Y pues por supuesto que el curso va a ser con Alex. Coincido con lo que comenta. Sabemos que Alex no es el único y que Scrum México no es el único. La única recomendación es siempre verifiquen la experiencia del instructor, no cuántas certificaciones puede llegar a tener o cuántos libros ha leído, en qué empresas ha estado. Y miren, con la reputación digital es muy fácil verificar este tipo de información. Entonces, primero, pues agradecer a Alex que esté de nuevo en estas Agile Talks. Muchísimas gracias, Alex, por seguirnos compartiendo. No, como siempre, mira, un gusto y un placer. Antes de que se me vayan, recuerden, ¡yes! ¡We Kanban! ¿Cómo no? ¡Feliz año nuevo! ¡Quiet!
Ahí está el Valcris. Gracias a todos. Ya no te escuchamos, Vane. Ya se fue, Vane. Ya estoy aquí de nuevo, por favor, quienes escuchen esto en la grabación, déjenos sus comentarios, déjenos sus retroalimentaciones también en la grabación y sigan las Agile Talks en vivo para que puedan interactuar con nuestros ponentes y sigan las Agile Talks grabadas en nuestro canal de YouTube. Gracias a todos, excelente noche y Kanban Lovers, nos vemos en la siguiente. Muchas gracias. Kanban Badass. Nos vemos.